presentes. Después de que se procesa la información, tenemos resultados. Sí, pero esos resultados muchas veces son resultados numéricos. Resultados que tú los ves en tablas, resultados que los ves en algunos indicadores estadísticos. Y es muy complicado poder tomar una decisión a partir de una tabla con un montón de datos. Entonces, la presentación de los datos es importante. Esa presentación quiere decir escoger el mejor tipo de gráfico, el mejor tipo de representación visual para que la persona con menos experiencia en análisis de datos pueda interpretarlos y pueda tomar la mejor decisión. Muchas veces lo que sucede, se los comparto en un poco de la experiencia que yo he tenido en el sector agrícola, muchas veces esta parte la descuidan por completo, sobre todo en el sector agrícola, y se deja uno llevar por corazonadas, porque la luna, porque la cuaresma entró no sé cuándo, y toman sus decisiones a partir de cosas empíricas, a partir de que así lo hizo mi abuelito durante 50 años, y los datos, la información, a veces ni la usan, o si la usan como un complemento. Y creo que ya estamos en un momento en el que, claro, la experiencia es importantísima, pero los datos ya están jugando un papel muy importante. Tal es el caso de la inteligencia artificial. Vean cuáles son las compañías o las empresas a nivel mundial más exitosas. Las empresas que trabajan con datos. Facebook, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, Instagram, YouTube, la empresa de Starlink de Elon Musk. Son empresas que, aunque nosotros no nos demos cuenta, ya conocen perfectamente todo de nosotros. O sea, uno habla, por ejemplo, ay, que necesito ir al nutriólogo porque me siento aquí la llantita. Entras a tu teléfono y lo primero que te aparece en Instagram, en Facebook es cita con el nutriólogo, que no sé qué. Luego de repente vas al peluquero, y a mí me pasó la siguiente semana y me dijo el peluquero, el barbero, oye, como que las entradas ya van para atrás, ¿no? No me digas, le dije, no, sí, mira, fíjate que la otra vez que no la tenías tan atrás, entro a mi teléfono, implantes capilares de no sé qué, digo, oh, Dios mío, pues, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, la información es lo que ahorita mueve al mundo. Entonces, el manejo de la información, aunque en este curso no nos vamos a hacer superprogramadores y resolver el mundo con algunos datos, sí nos va a dar una visión un poco más general de cómo interpretar la información, no a nivel escuela, por ejemplo, sino en un nivel ya, un contexto más amplio y poder tomar decisiones no a nivel escuela, sino a partir de un contexto más amplio. Bueno, entonces la siguiente preguntita es, ¿por qué estudiar manejo de la información en una maestría de administración y alta dirección? La primera parte creo que es un poquito más obvia, en la parte de administración, bueno, pues porque uno no quiere que haya pérdidas, uno quiere que haya el mayor rendimiento posible, que los gastos sean menores y que los ingresos sean mayores, etcétera. Pero en alta dirección, ¿por qué? ¿Por qué creen que en alta dirección es importante el manejar información y manejarla bien? No sé, algún otro compañero que quiera. Sí, adelante, Cintia. Buenas tardes. No sé si está en lo correcto, pero ahorita, por ejemplo, con lo que nos estabas comentando, yo estoy visualizando así que nosotros tenemos la idea de que esta información la maneja un determinado sector o departamento, y tú mismo mencionaste al decirnos, ¿no? Hay que elegir la mejor representación visual para que sea entendible por todos. Por lo tanto, en mi mente está trabajando la idea de que este departamento posiblemente no se encarga de esto o no está al pendiente de esto simplemente porque sabe que tiene a alguien que lo maneja, lo estructura y se lo presenta de la mejor manera posible para entenderlo y posteriormente trabajarlo. Pero si nos comprometemos a saberlo también desde alta gerencia o alta dirección, es más fácil también entenderlo, no solamente con cuando otra persona nos brinda esa información, sino cuando veamos esa representación, podamos ya interpretarla sin la necesidad de que la otra persona nos tenga que explicar. Bueno, yo como que lo estoy visualizando de esta manera. Sí, muchas gracias, Cintia, muchas gracias. Tocas un punto muy interesante que es justamente ese. Muy bien, puedes tener un departamento dedicado justamente al marketing, a la mercadotecnia, etcétera, y ellos a lo mejor pueden hacer encuestas, pueden tener gráficas, pero si esa información que ellos tienen no la pueden distribuir dentro, o sea, horizontal o verticalmente dentro de la institución,
pues se queda ahí y las decisiones que tienen que tomar justamente la alta gerencia o la alta dirección las toma o porque confía ciegamente en el departamento de mercadotecnia o porque es una orden desde arriba, pero no la está tomando con la autonomía de decir, no, mira, fíjate que sí, que las condiciones, la tendencia, las relaciones entre las variables, etcétera, ¿no? Insisto, el objetivo no es hacernos expertos en análisis de datos, pero entender de qué se trata. Por ahí creo que estaba Víctor, Miguel Ángel y Nancy. Primero, Víctor. Sí, esta parte de que las gerencias o las altas direcciones sepan estudiar el manejo de información. Bueno, punto número 1, corroborar que efectivamente ¿qué finalidad? Bueno, poder dirigir, poderle dar camino y darle orientación a ese objetivo de manera departamental y objetivo de manera general que persigue la organización. La toma de decisiones es una parte muy importante para las gerencias y altas direcciones, ya que de esto depende el resultado que se busca. Ok, de acuerdo, Víctor, muchas gracias. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Como les comenté al principio, mi perfil no es administrativo, o sea, de hecho no sé administrar casi nada, pero en la parte del análisis de datos, ahí podemos hacer un buen trabajo en equipo. Ustedes que tienen mucha experiencia en el área administrativa y yo que les puedo apoyar en analizar datos. Entonces, lo que vamos a hacer, les había comentado, era tomar datos reales de diferentes bases de datos o incluso nosotros generar los datos, yo apoyarlos un poco en el área de la interpretación estadística, etcétera, y ustedes en esta área que creo que van a enriquecer mucho en la parte de la administración, en este caso escolar, por ejemplo, y bueno, en brindar ejemplos que ustedes tienen, como lo acaba de mencionar Víctor. Muchas gracias. Miguel Ángel, adelante. Saludos, Mau, antes que todo, Hola. saludar, mucho gusto. Y bueno, Víctor ya me ganó la participación. Prácticamente, ¿por qué estudiar la maestría en alta dirección o saber lo que es la información, el manejo de información, perdón? Pues para la toma de decisiones, precisamente. Para la toma de decisiones yo creo que es importante tener ese manejo de información, saber de dónde la obtienes y el medirlo, precisamente medir esa información para tomar las decisiones lo más correcto posible, aunque obviamente en más de alguna ocasión fallamos, pero yo creo que con ese manejo de información podremos tener un poquito de mejor certeza al tomar decisiones. Por ahí es la participación, Mau. Sí, muchas gracias, Lick. Efectivamente, y vamos a tocar nosotros un tema justo que se llama toma de decisiones. Es un tema que se encuentra en el área de la inferencia estadística y hago un pequeño resumen de lo que vamos a hablar ahí porque queda pertinente al comentario que acaban de hacer. Hay un área de la estadística que se llama justamente inferencia estadística y un subtema que se llama árbol de decisiones. Yo sé que todos ustedes recuerdan de la primaria cuando nos enseñaron el famoso diagrama de árbol, ¿no? Que te dicen, tienes 3 playeras y 4 pantalones. Pues la playera roja te la puedes poner con el pantalón de mezclilla, con el pantalón vaquero, con el pantalón, etcétera. Entonces, esos ejemplos aparentemente sin ninguna aplicación práctica, porque yo no conozco a nadie que vea su ropero y que se empiece a ver todas las combinaciones que tiene, nosotros vamos a trasladarlo a una toma de decisiones. Por ejemplo, tienes 3 escenarios escolares. El escenario A implica esto, esto y esto. El escenario B implica esto, esto y esto. Y se le asignan probabilidades a cada uno de los escenarios. Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Y a cada probabilidad, desde luego que como estamos hablando de administración, se le asigna un costo o un beneficio económico, por ejemplo. Entonces, al final que tengamos nuestro árbol de decisiones, vamos a ver cuál es la rama del árbol que nos va a dar el mayor beneficio, hablando estadísticamente, ¿no? Entonces, justamente esa sería la decisión estadísticamente más probable de que suceda o que nos dé un mayor rendimiento. Si lo queremos ver económico, pues puede ser económico, pero puede ser en cualquier área. Y bueno, Nancy, adelante. Nancy Elizabeth. Creo que tienes el micrófono apagado.
A ver, mando aquí algo. Dice que tiene bloqueado el micrófono. A ver. Vamos a ver si yo puedo hacer algo. No lo sé. Pues a lo mejor si te sales de la reunión y vuelves a entrar, posiblemente te deje usar el micrófono. O igual si prende la cámara y nos haces algunas señas, a lo mejor podremos saber lo que dice la maestra Nancy. Ahí no, en el audio, Nancy, tienes una parte en el micrófono donde lo puedes desactivar tú, según yo. O sea, no nomás el apretarle al puro micrófono, sino tienes que ponerte ahí en las opciones y picarle 2, 3 opciones, de repente te los desbloquea. Bueno, pues si se puede conectar ahorita, bueno, que nos dé la participación. Y bueno, la siguiente pregunta yo la respondo. ¿Dónde y cuándo estudiar manejo de la información? Pues ¿dónde? Ahorita lo estamos estudiando aquí, virtualmente. ¿Cuándo? Pues de la tercera a la primera semana de agosto. Y esta pregunta va un poco ligada a ¿cuándo estudiar manejo de la información? Pero ya más general. El manejo de la información no solamente lo usan ahora las personas administrativas o la alta dirección, sino también se utiliza, como lo decía, en otras empresas, Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft, Starlink, en las guerras, por ejemplo. Básicamente, ahorita la guerra que hay entre Rusia y Ucrania y todos los países, bueno, no todos, algunos de la OTAN, es una guerra de información, ¿sí? Es una guerra de toma y daca, de que yo suelto un poquito de información, hago especulación, se desploma el euro contra el rublo, eso nos afecta a nosotros. Entonces se genera una cadenita y esa cadenita en algún momento afecta, por ejemplo, a la universidad. Entonces, saber cómo manipular también esa información o cómo interpretarla es un poco la justificación también de por qué estudiar esto. Ahora sí, Nancy, vamos a ver, creo que ya Sí, puede. perdón, es que no me dejaba, me decía que usted me tenía bloqueado el micrófono, pero creo que era yo, que ya entré y Ok. salí, ya se pudo. Ah, Mucho gusto, buenas tardes. ¿Por qué enseñarnos a manejar la información? Pues porque hay demasiados bancos de datos, todos tenemos acceso, como usted decía, con Google a cualquier tipo de banco de información. Sin embargo, para saber cuál es pertinente y saber cómo presentarla, poder hacer una tabla dinámica, poder hacer un informe, etcétera, tenemos que manejar la información. De hecho, a mí me aparece, seguramente por mis búsquedas, pero últimamente me aparecen muchas maestrías, muchos cursos, muchos diplomados en enseñarte a manejar la información, porque dice, cada vez tenemos demasiados bancos de datos, Google te está creando todo el tiempo nuevos bancos de datos, sin embargo, para seleccionar la información que tú necesitas, para poder rescatar la fuente que tú necesitas, incluso lo vemos como los que somos maestros en el grupo, les dejas una tarea y lo buscan y ocupas de decirle, chicos, o sea, Wikipedia no es referencia, están buscando información, la están encontrando, sin embargo, no es un dato confiable. Entonces, el saber manejar la información, el saber buscarla y usarla adecuadamente, pues claro que nos va a facilitar la vida y las empresas en pleno crecimiento es lo que están buscando, analistas de datos. Sí, muchas gracias, Nancy. Efectivamente, estaba buscando, ahorita les voy a presentar algunos encabezados de periódicos, la importancia del análisis de datos actualmente, y bueno, ya me ganó la compañera Nancy, es una de las áreas que en los últimos 5 años ha tenido un boom en cuanto a la demanda. Ya los ingenieros, básicamente de cualquier área, si sabes analizar datos, es como saber hablar inglés, ¿no? O sea, te abre un nicho muy grande de posibilidades de trabajo o de ascenso en el trabajo que tienes. Y bueno, justamente esta es una habilidad que no debería ser propia de las personas que trabajan con datos, ¿no? Debería ser ya prácticamente enseñarse desde la primaria, ¿no? Cómo analizar la información. Y bueno, ¿para qué estudiar? Que es la última pregunta. Bueno, creo que entre todo lo que hemos ya comentado, se sobreentiende la importancia. Y bueno, el manejo de la información engloba 4 puntos fundamentales y yo le agregué uno extra. El primero es recuperación o elaboración, ahí me faltó una N, recuperación o elaboración de información. Hay mucha información que ya está y no sabemos dónde está. O sea, eso nos pasa a todos. Uno dice, yo sé que esta información alguien ya la tuvo que haber sacado, pero no tengo idea dónde. Entonces también vamos a explorar un poco algunas bases de datos públicas, algunas bases de datos privadas que con previo registro se puede acceder a esa información y en algunos casos nos va a tocar a nosotros crear la información. Una de las maneras tradicionales de crear la información es a través de entrevistas, ¿no? O encuestas. Sobre todo la parte de psicología, la parte de pedagogía, utiliza mucho las entrevistas
y a través de la entrevista se pueden generar bases de datos. Hay dos tipos fundamentales de datos. No sé si por aquí hay algún psicólogo, algún pedagogo que recuerde esos dos tipos de datos que hay o dos tipos de enfoques de investigación que hay. Hay más, pero hay dos tipos generales de investigación. Está la investigación fulana y la investigación sutana. ¿Recuerdan? Ya vi por ahí unos labios que lo dijeron. ¿Ok? Cuantitativa, ajá, y cualitativa. Muy bien, estrellita ahí. Tenemos la investigación o el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Ambos tienen sus ventajas. Sin embargo, el enfoque cualitativo de cualidades es, por ejemplo, ¿qué opinan de, a lo mejor aquí hay un psicólogo y un pedagogo que va a decir que lo que estoy diciendo yo es una tontería, pero bueno, para que se vea justamente la diferencia. ¿Qué les parece o qué les hace sentir este color? ¿No? Alguien va a decir, bueno, pues hambre, porque el color naranja lo asociamos con la teoría de colores que dice que despierta el apetito, el color naranja, el amarillo, el rojo, por eso lo vemos en Burger King, en McDonald's, en Carl Jr., etcétera. Y esa es una información de tipo cualitativo, porque no podemos medir qué tanta hambre te da el color. ¿Sí? No puedes decir, me dio 7 de 10 de hambre. O sea, no se puede medir. Sin embargo, información cualitativa, hay técnicas para hacerla cuantitativa. La técnica más usual es la técnica binaria. Es decir, asígnale a un sí el número 1 y asígnale a un no el número 0. Entonces, tú haces tu encuesta, todos los que te digan sí tienen 1, todos los que te digan no tienen un 0, todos los que te dicen no sé, ponle un medio, 0.5. Entonces, ya estás convirtiendo información cualitativa en información cuantitativa, que tú puedes operar y al final tú puedes dar un resultado. Nosotros vamos a ver sobre todo información cuantitativa, pero la vamos a tratar de explicar cualitativamente. Después hay otro paso. Ese paso nosotros nos lo vamos a brincar rapidísimo, que se llama asimilación de datos. La asimilación de datos es lo que hace Excel en el fondo, o lo que hacen los programas de estadísticos en el fondo. Nosotros no vamos a aprender a programar, no nos vamos a meter en la parte de la asimilación de datos, porque tiene que ver con depurar los datos, con filtrarlos, con ordenarlos. Yo ya les voy a dar la mayoría de los datos ordenados, filtrados y listos para hacer las gráficas e interpretarlos. Después tenemos el procesamiento de datos. A lo mejor ahí podemos entrar un poquito. Y finalmente, en lo que sí nos vamos a enfocar más es en la presentación de los datos y lo más importante, analizar los datos. Entonces, de repente, en alguna clase, les voy a traer datos o ustedes van a traer datos del precio del barril de petróleo. Y después eso lo vamos a relacionar con la inflación. Y después eso lo vamos a tratar de relacionar con, a lo mejor verlo a nivel Universidad URA, Universidad Univer. Es una población muy pequeña para que sea significativo, pero sí lo podemos ver a nivel nacional, cómo han ido cambiando los números de deserción escolar a nivel media superior o superior. Entonces, yo ya hice un poquito ese ejercicio, no cualitativamente ya lo hice, y ya encontré más o menos una relación en el precio del barril, desde luego con la inflación y desde luego con la deserción escolar. Entonces, es interesante ver, no contadito, de decirles, hay una relación. Sí, claro, la inflación más deserción. No, verlo con una gráfica, verlo con un coeficiente, verlo con un estadístico y decir, hay relación y la relación es tanta. Sí, eso es lo que haríamos un poquito más adelante en algunos ejemplos. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Vamos a sacar información, por ejemplo, de INEGI. Si ya tenemos un Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, pues hay que usarlo. También el procesamiento de datos, si todos tenemos una computadora, hay que usarla. La computadora va a ser nuestro chalán, ¿sí? La computadora es la que va a hacer las cuentas por nosotros. Nosotros vamos a analizar simplemente. Vamos a presentar datos, a ver diferentes formas de presentarlos, cuáles son las más adecuadas para qué tipo de datos. Y desde luego, al final, lo más importante es analizar los datos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí con un poquito de imágenes para que quede más grabado. Y estas capturas de pantalla, estos titulares, los saqué justamente el día de ayer. Por ejemplo, aquí aparece un titular: la visualización y el análisis de datos claves para la toma de decisiones en tiempo real. Muchas veces tenemos que tomar una decisión rápido. Entonces, las habilidades directivas, justamente, yo no soy directivo de nada,
Pero yo supongo que las habilidades directivas van justamente eso. Es como una carrera contra el tiempo. Tienes el tiempo encima, tienes que tomar decisiones y lo tienes que hacer en tiempo real. Entonces, ¿cómo ser lo más eficientes posibles? Otro titular dice, por ejemplo, aquí, análisis de datos, herramienta para modelar el futuro. Es importantísimo. La persona que sepa lo que va a suceder se convierte en el hombre más rico del mundo. Así que si ustedes pudieran pedir un deseo, el deseo que yo les recomiendo que pidan es saber predecir el futuro. O sea, ni siquiera volar, ni ser súper rico. O sea, pues no dice, quiero ser el hombre más rico del mundo. No. Aprende a predecir el futuro. Y si sabes predecir el futuro, vas a ser el hombre más rico y además vas a seguir prediciendo el futuro. Sí, porque si predices el futuro, vean, todas las personas que están ahorita, a lo mejor alguno de ustedes lo hace, invertir en criptomonedas, en el Bitcoin, invertir en apuestas. O sea, ahorita está muy de moda invertir en Facebook. Todo el mundo en su teléfono tiene las aplicaciones de invertir en diferentes empresas. Y si ustedes saben lo que va a pasar el día de mañana con la guerra en Ucrania y en Rusia, o si pueden tener una noción de lo que va a suceder, ustedes saben cuándo sacar su inversión del Bitcoin y meterla a Apple o meterla a Facebook o sacarla de Twitter y empiezan a ganar dinero, ¿no? Así justamente es la importancia en otro ámbito. Otro titular dice, análisis de datos, ¿cómo puedo aprovechar la información para mi negocio? Otro dice, bueno, de Silicon Valley, que es la capital mundial de la tecnología, donde está el GAFAT, Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter y Microsoft, ¿sí? En Silicon Valley, en California. Llegó la hora de dominar los datos. Otro titular, así son las 7 tendencias de análisis de datos para el 2022. Y bueno, les presento aquí unos datitos. Por ejemplo, esta imagen la saqué también el día de ayer del Economista. Y ven, lo que tenemos ahí son el número de casos nuevos por día de coronavirus en México. Claramente, aquí desde lejos se ve que hay 4 olas. Aquí los datos no están actualizados, llegaron hasta marzo, pero ahorita estamos entrando a la 5ª ola de casos de COVID. Entonces, bueno, sería muy interesante ver esta gráfica y compararla con algunos datos que tengamos de la escuela o que tengamos del perfil de los alumnos o que tengamos de, no sé, la inflación y ver si hay alguna relación de estos datos con los datos particulares que a nosotros nos interesan. Y ya que sepamos la relación que hay, nosotros podemos usar otros datos para predecir lo que va a suceder con lo que a nosotros nos interesa. Desde luego que esto no es 100% que se va a cumplir, pero al menos es una ventaja. Por ejemplo, esta otra grafiquita también es de ayer y es de, ahí dice, es el tipo de cambio dólar peso mexicano. Entonces, fíjense, el tipo de cambio ahorita está bastante agradable. Ahorita sería un buen momento para comprar dólares. El dólar está relativamente barato. Y si sabemos pronosticar o ver la relación que hay de esto con el COVID, con el crudo, etcétera, uno puede vivir de comprar y vender dólares, ¿sí? Y de ahí te sale para vivir. Entonces, es lo que hace también mucha gente. Y bueno, acá tenemos otra grafiquita que es la montaña rusa del petróleo. Sí, ahí vemos cómo ha cambiado el precio del barril de petróleo y ahorita estamos en un buen momento, particularmente para México, porque tenemos petróleo, no así para otros países, por ejemplo en Europa, que algunos países europeos no tienen petróleo. Por ejemplo, en España, el litro de la gasolina está sobrepasando los 50 pesos mexicanos, ya convertido a peso mexicano. Entonces, allá te dicen, oye, sí, pero ya la gente gana en euros. Sí, gana en euros, pero gasta en euros. ¿Sí? La inflación allá está arriba del 11%. Sí, pero es que allá ganan en euros. Sí, pero la inflación está en euros también. Sí, oye, que la luz, que la empresa ya que tienen muchos molinos de viento, pero siguen dependiendo del gas de Rusia. Entonces, bueno, a lo mejor parece que me salgo mucho del tema de la administración, pero se van a dar cuenta en los ejemplos que esos temas impactan directamente en lo que sucede a nivel micro, ¿no? A nivel pequeño. Y sirven como predictores para saber qué va a suceder con las pequeñas empresas. En Tijuana, colaboro en una institución de nivel medio superior. Y la última estadística, ahora que me reuní con ellos, me parece que son como 200 y tantas bachilleratos particulares que hay. Un tercio quebraron. Ahora con la pandemia, un tercio de las instituciones privadas o fueron absorbidas por una institución más grande o simplemente cerraron porque ya era insostenible la nómina, la renta, con la cantidad de alumnos que quedaban.
Entonces, ¿quiénes sobrevivieron? Bueno, es un buen tema de investigación, ver qué instituciones sobrevivieron y qué fue lo que hicieron. Me queda un minutito de la sesión gratuita, así que si quieren volvemos a entrar y luego, bueno, hacemos un pequeño receso un poquito más adelante. Pero bueno, ahorita vuelvan a entrar, porfa, con el mismo enlace.